Ok, vamos a orar. ¿A quién le gustaría orar? Sí, adelante. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por tu gracia que nos has dado, Señor. Gracias por permitirnos estudiar un día más tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos sigas guiando, nos sigas fortaleciendo y ayudando a entender tu palabra, Señor. Que podamos ser, Señor, luz, Señor, a través del conocimiento que tú nos das, Señor, y que lo reflejemos, Padre. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy vamos con la lección 31 y bueno, pues damos gracias a Dios por poder tener este estudio. Dice, cambiar la manera de pensar es un tema extenso cuando se habla de un cambio real y no solo de una actitud diferente ante la vida. Es decir, lo que la carta está buscando enseñarnos no es nada más tener una actitud distinta, sino que en realidad en nosotros haya un cambio real. Las instrucciones que hasta ahora nos ha dado la carta tocan temas importantes en la vida de todo ser humano. Y estos temas, el concepto de nosotros mismos, el concepto de la iglesia, el concepto de los enemigos y el concepto de la autoridad, no son temas superficiales, más bien son temas que involucran lo esencial de la identidad de una persona. Entonces estamos tratando temas que van al punto esencial de cómo piensa y vive una persona, y eso es lo que está tocando la carta. Bueno, nos dice, pues mientras la mente aún no es renovada, nuestros conceptos en estos temas están muy arraigados en nuestra persona, conceptos que por supuesto giran en derredor de nuestros deseos y beneficio personal. Sin embargo, lo que vamos viendo en estos pasajes le va dando a estos conceptos un sentido más firme y claro, basado en el deseo de Dios de que lleguemos a ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Por esa razón, el pasaje seguirá guiándonos para entender la manera en que debemos pensar respecto de las diferentes áreas de nuestra vida que nos llevarán a una vida realmente transformada. Bueno, pues vamos a ver Romanos capítulo 13, vamos a leer de los versículos 6 al 14, vimos hasta el 5 la vez pasada. Y bueno, de hecho vimos el 6, pero vamos a leer a partir del 6. Todos vamos leyendo un versículo cada quien. Empezamos con Josué. El 6 dice, Ajá. pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Adelante. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es un cumplimiento de la ley. Y hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Ok, entonces lo que ahora está tocando este estudio, o este pasaje, dice, al instruirnos sobre el concepto que debemos tener del gobierno, porque es de donde partimos, el pasaje nos lleva a un principio importante para ubicar correctamente cada institución y persona en nuestra vida diaria. Este principio es entender la honra que corresponde a cada uno, y tal vez deberíamos definir
que el término honra se refiere a dar el lugar que le corresponde a cada uno. Eso es honrar, darles la posición y reconocerles la posición que les corresponde. Ok, debemos pagar a todos lo que le debamos. Y nos dice, ¿al qué? Estamos en el versículo 7. Impuesto. Ok, al que impuesto, impuesto. Si debemos pagar impuestos, hay que pagarlos. Al que tributo, bueno, luego sigue, al que temor, ok. Al que temor. Al que honor. Entonces, dar el lugar que le corresponde a cada uno, darles el honor. No debemos de ver en esto, no está hablando necesariamente de dinero. Dice, diríamos, el debido respeto que se debe a cada cual. Aquí aprovecharemos para meditar en los pasajes de Hechos que nos dicen, los que vimos la semana pasada, que nos dicen que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El respeto que concedamos a Dios definirá la sinceridad con la que estamos dispuestos a obedecerle a Él, y por lo tanto la medida en que nos hemos de sujetar a las autoridades, pues nosotros mismos somos conscientes de cuando estamos buscando agradar a Dios y cuando estamos usando esto como mero pretexto personal. Uno sabe cuando realmente es un asunto personal, es decir, no, yo a este gobierno no le hago caso porque es de izquierda o este es de derecha, porque este gobierno no me gusta, porque son corruptos, etc., como si no hubiera uno que no lo fuera. Pero todo este gobierno está metido en eso, está metido en aquello, y sabemos que no es porque estemos buscando honrar a Dios antes que a los hombres, sino porque es nuestro propio corazón humano. Entonces muchos lo toman como mero pretexto personal. Que los miembros del Sanedrín entregaron a Cristo y procuraron su muerte, es cierto. Que fueron puestos por Dios, también lo es. Es decir, ¿por quién puso a Anás, a Caifás en las posiciones que tenían? Dios. Y Dios los usó. Dice que era necesaria la labor que realizaron para que se cumpliera la obra de redención de Cristo, es también cierto. O sea, si vamos pensando en todo esto, ellos buscaron matar a Jesús y Dios los había puesto, y ellos tenían un papel que cumplir en la obra de redención. Dice, todo esto tenía un propósito que cumplir para Dios, el cual los involucraba por la autoridad que tenían en su área de dominio, porque eran los dirigentes de los judíos. Entonces Dios los involucraba en su plan. Y dice, tal como Pilato cumplió con su propósito en su área de autoridad. ¿Por qué el Sanedrín no mató a Jesús? A Esteban sí, pero a Jesús no. Porque cada gobierno y cada autoridad tiene un área y un área definida. Y los judíos tenían un área definida y Jesús debía morir de manera legal. Es decir, no podría venir por los judíos, sino por la autoridad que gobernaba en ese tiempo, que era un imperio, un extranjero que estaba impuesto dentro de ellos, pero Dios lo puso ahí, que fue Poncio Pilato. Y Pilato actuó dentro de su área de autoridad. Entonces, esto es lo que debemos entender. Pilato cumplió su propósito en su área de autoridad judicial para este propósito. Consideremos que toda área tiene sus límites. Vamos a obedecer a las autoridades tributarias en la medida de lo tributario. No nos van a decir, oye, pero no quiero que vayas a una fiesta. No, el SAT no tiene autoridad para eso. O no quiero que gastes mucha luz. No tiene autoridad para eso. Le obedecemos en su área, pero cuando dice el gobierno no vayas a adorar a tu Dios, esa no es área que le compete al gobierno, ¿sí me explico? Por eso dice, por esa razón cuando los apóstoles le dijeron al Sanedrín que era necesario obedecer a Dios antes que a ellos, no estaban sobrepasando su autoridad, sino que les honraban como autoridad civil de una religión a la cual ellos prácticamente estaban dejando de pertenecer. Es decir, los escucharon, asistieron, estuvieron ahí con ellos, les azotaron, lo que sea, ellos no se quejaron, no les deshonraron, pero sabían que ellos no eran autoridad en el área espiritual. ¿Quién era la autoridad en el área espiritual en ese momento? Esto es lo interesante.
Cuando ellos dijeron estas palabras, primero fueron Pedro y Juan, en el capítulo 4, luego en el capítulo 5 fueron los 11, bueno, los 12, ya con Matías. Y entonces dice: por esa razón, cuando los apóstoles les dijeron al Sanedrín que era necesario obedecer a Dios antes que a ellos, no estaban sobrepasando su autoridad, sino que les honraban como autoridad civil y de una religión a la cual ellos prácticamente estaban dejando de pertenecer. Pero en cuanto a su fe, el mandato de Jesús era superior, pues la autoridad espiritual del Sanedrín había terminado con el fin del antiguo pacto. Ya no tenían autoridad espiritual los sacerdotes ni los ancianos, aunque los ancianos tenían una autoridad civil y los sacerdotes también, pero ya no espiritual sobre los apóstoles, porque había terminado el antiguo pacto, había iniciado el nuevo pacto, y ahora la autoridad recaía ¿en quién? En los apóstoles, a quienes aquellos habían amenazado. Eso es lo interesante. ¿Quién era autoridad dentro de la iglesia en ese momento? Los 12 apóstoles, porque recuerden que se habían juntado 120, se habían juntado 120 en el aposento alto, después creyeron 3,000, después creyeron 5,000. ¿Quién era la autoridad de todo ese grupo? Los 12 apóstoles. Entonces, ¿esto por qué? Porque ya era un nuevo pacto, ya no el Sanedrín. Ese sí tuvo su papel, porque Jesús nunca les recriminó su autoridad. Cuando lo juzgaron, ellos estaban vigentes en su autoridad. Pastor, ahí en el Nuevo Testamento viene desde los Evangelios, ¿no? Ajá. Pero se podría decir que el nuevo pacto, se podría decir, o el Nuevo Testamento empieza con la muerte de Jesús. Ok, sí, empieza ahí. ¿Qué podríamos? Eso todavía es el antiguo. Todavía es el antiguo pacto. En los evangelios obviamente narran la historia del antiguo pacto en sus finales, en la muerte, resurrección de Jesús. Ya no narran gran cosa sobre el nuevo pacto, es a partir de Hechos. Pero es cierto, estos evangelios, que aunque están en el Nuevo Testamento, su historia corresponde en su mayor parte al antiguo pacto, que todavía estaba vigente. Es decir, no cuando empieza Mateo ya es el nuevo pacto, no, sino hasta que Jesús resucita. Entonces se hace evidente, bueno, hasta que muere, como dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, dice que para que un testamento tenga valor, ¿qué se requiere? La muerte del que hace el testamento, ¿verdad? Y hasta que Jesús muere, este Nuevo Testamento tiene valor, porque mientras está vivo el testador, el testamento no tiene validez. Entonces, esa es lo que te han heredado, si todavía no se muere la persona, todavía no es tuyo. Entonces, esa es la cuestión, que cuando muere Jesús es cuando entra en vigor el nuevo pacto. Ok, dice, así que debemos considerar bendecido a nuestro país, que tiene correctamente definida la separación entre iglesia y Estado. Por muy ateos que sean los gobernantes, no pueden prohibir la reunión. Es más, lo que muchos pastores ignoran. Todos creen que hay que tener una AR. Podríamos seguir, llevamos 18 años, estuvimos sin una AR. Y nadie podía prohibirnos de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley, que no solamente es ley de asociaciones religiosas, es ley de asociaciones religiosas y culto público. La ley de asociaciones religiosas y culto público garantiza que podemos tener culto público, ejercer nuestra fe, aún sin estar registrados como asociación religiosa, porque nos desarrollamos como una agrupación religiosa. Lo único que demanda es que en el primer mes nos demos aviso de que existimos como agrupación religiosa. Eso es todo. Es decir, ni siquiera nos está imponiendo nada. Y uno dice, qué interesante, porque no solamente vino primero Juárez y le quitó el dominio a la Iglesia Católica de toda la autoridad civil, porque la Iglesia Católica, que era religiosa, tenía la autoridad civil, casaba, su fe de bautismo era el acta de nacimiento, las defunciones y todo, y se lo quita. Y hace esta separación. La Iglesia no puede entrar en los asuntos del Estado, por eso los pastores no casan, y los jueces
se encuentran como las personas que casan, los pastores solo bendicen, y las autoridades religiosas, no entran en lo civil ni la civil en lo religioso. Y esa es una gran bendición que nosotros tenemos como país. Y tenemos que agradecer por ello, aunque es cierto, cuando hubo presidentes panistas, ¿sabe cómo le tiraron a Juárez y a Lerdo y a Gómez Farías? Y sobre todo Juárez lo quisieron destruir toda su imagen, ¿no? Pero en realidad es una bendición que México tenga esta separación. Ahora, esto es límites que tiene la autoridad civil para nosotros. Nosotros hemos sido bendecidos en esto, porque de acuerdo a la Constitución podemos tener nuestro culto público, creamos en lo que creamos, pero tenemos que dar aviso de ello. Solamente la asociación religiosa puede hacer actividades en áreas públicas, las agrupaciones no, y creo yo que es la única diferencia que hay. Digo, puede una asociación pues dar de alta al pastor en el seguro y tener una cuenta bancaria, no a nombre de alguien de la iglesia, sino de la asociación, etcétera. Todo ese tipo de cosas que finalmente son secundarias, no necesariamente van con el fin de una iglesia. Pero vemos que estamos protegidos incluso por estas leyes y se pusieron precisamente para darle más libertad a la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica pues aún así no está conforme con eso, ¿verdad? Pero bueno, y esto nos ha beneficiado a nosotros como cristianos. Dice, así que debemos, perdón, voy al siguiente párrafo, pero ¿cómo debemos ubicar correctamente esta indicación? Debemos hacer lo que Dios nos manda, y esto implica someternos a la autoridad. Dios manda someternos a la autoridad y utiliza la palabra: sométase todo hombre a toda autoridad. Ok, debemos someternos a la autoridad, pagar impuestos y respetar la Constitución. Pero cuando la autoridad sobrepasa su área terrenal, y obviamente aquí ya no lo pongo a veces por espacio, y busca dominar lo espiritual o incluso la conciencia, error que comienza con todo esto del LGBT cuando Marcelo Ebrard ataca a dos tipos de personas: jueces que no aceptan por cuestiones de conciencia casar personas del mismo sexo, y doctores que por cuestiones de conciencia no quieren realizar abortos y el gobierno los obliga. Esa ya no es parte de su área. Y eso ya empezó a corromper finalmente un área en la conciencia de las personas, porque se busca tener una sociedad inconsciente. Ahora, esto no es de México, esto es parte de todo lo que llamaban en su tiempo y que va cayendo, el nuevo orden mundial diseñado por el Foro Económico Mundial o el Foro Económico de Davos, y ellos estaban estableciendo todo esto para que ellos, que no son personas elegidas por ninguna población, sino que son multimillonarios que quieren controlar al mundo como en las caricaturas, establecieron que así fueran las cosas. Entonces, pero esto, bueno, finalmente ha habido esta resistencia a que este tipo de cosas se den tan abiertamente, pero sí, a veces la autoridad busca dominar lo espiritual. ¿Ahí qué debemos hacer? Debemos hacer lo que Dios manda en su palabra. ¿Por qué? Porque a la autoridad civil ya no le compete eso. Entonces, esto es parte de cómo nosotros debemos entender este pasaje. Como le preguntaron al hermano Andrés, que introducía Biblias a la Unión Soviética, donde la Biblia estaba prohibida, él decía, pero Dios manda respetar las autoridades, y usted está metiendo Biblias a una nación donde las Biblias están prohibidas. Y entonces él argumentaba finalmente, bueno, lo que yo hago es introducir la palabra de Dios, y esto no puede ir en contra de los deseos de Dios. Entonces se entendía que había un propósito en el cual una autoridad civil había sobrepasado su función, pero uno puede decir, es curioso que hoy en día las iglesias que están más, digamos, enfocadas en su papel, aunque son ortodoxas, no estoy diciendo que le lleven en verdad un conocimiento expreso de Cristo, pero que han resistido a muchos valores y al ataque de muchos valores, primero en la Unión Soviética y ahora con la ideología de género, es la Iglesia Ortodoxa rusa. Pero muchas iglesias también se dieron, bautistas que había en la Unión Soviética, resistieron y se mantuvieron, igual que hoy en día en China. Pero yo creo que por eso Dios ha bendecido estas dos naciones, porque las iglesias, tanto en Rusia como en China, los verdaderos cristianos,
tienen una fe más sólida por todo lo que han vivido. Mientras que en Occidente la decadencia se debe a que los cristianos han sido seducidos por la comodidad del mundo. Entonces, esto por eso nos lleva a entender a veces una autoridad que se impone puede edificar más al creyente que una autoridad que le da un apapacho. Y bueno, son cosas en las que debemos todavía nosotros tener criterio y analizar con sabiduría. Dice, así que no es correcto deber. ¿Qué es lo que nos dice? El asunto es que era mucho usar la palabra deber. No debemos deber nada a nadie. No debemos deber nada a nadie, ya sea honra, temor o impuestos. Si le debemos dar honra a alguien, se lo damos. Si le debemos temor a alguien, se lo damos. Si le debemos impuestos a alguien, se los damos. Es interesante porque no está hablando de dinero. Está hablando, y muchos se van por el dinero. No, es que el cristiano no debe estar en deuda. La Biblia dice, no deba nada a nadie. Sí, pero está hablando de todo tipo de deuda. Incluso cuando no das las gracias a alguien que te ayuda es una deuda. Y dice, no debas nada a nadie. Da las gracias. Ese es lo que está, a ese lado el que va. No es una cuestión de endeudarse económicamente o no, aunque también se incluye, obviamente. La única deuda correcta entre nosotros debe ser el amarse uno a otros. El amarnos unos a otros. El amarnos unos a otros. Es la única deuda que nos corresponde, amarnos unos a otros. Y esto, lo cual ya hemos comentado en la lección 29, cuando dice el amor sea sin hipocresía o sin fingimiento, nos habla precisamente y vimos que porque el amor es lo que nos une. Bueno, lo que ya hemos comentado en la lección 29 al hablar del amor, ahora se resume en esta frase, porque el que ama a su prójimo, ¿qué ha hecho? Ha cumplido la ley. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ahora, en el capítulo 7 y 8 vimos 4 leyes. Y uno podría decir, ¿a qué ley se refiere? Y ya hablamos de la ley de Cristo, pero no está hablando de la ley de Cristo. Bueno, va implícito porque esa es la ley de Cristo, el amor al prójimo. Pero en este caso, la ley a la que se refiere la carta es precisamente la ley de Moisés, porque luego nos lo va a mencionar. Pues recordemos que al nacer en Cristo hemos muerto a la ley de Moisés, lo cual se deriva de la obra de justicia de Cristo en la cruz. Por esa razón, la ley queda satisfecha en el cristiano, no solo porque ha sido declarado justo, sino porque al seguir a Cristo, amando a su prójimo, no tiene ninguna deuda con la ley. Y esto es importante porque cuando nos dice que no debamos nada a nadie, eso incluye la ley de Moisés. El que ama a su prójimo ha cumplido los mandamientos, en otras palabras. Por esa razón, la ley ya no nos acusa, porque ahora en Cristo podemos hacer lo que agrada a Dios, que finalmente demandaba la ley, y cumplimos la ley. Bueno, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Jesús afirmó que el mayor mandamiento es el amar a Dios. El segundo es el amar al prójimo. Y concluye que de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esto es Mateo 22:40, ya lo menciono aquí. Respecto al amar al prójimo, aunque aquí las palabras, y aquí lo aclaro porque el espacio en la hoja no me deja, cuando dice de modo que así como quieran que los hombres hagan con ustedes, ustedes hagan con ellos, esa es la descripción de lo que implica amar al prójimo como a uno mismo. Ok, entonces respecto al amar al prójimo en Mateo 7:12 señala, porque esta es la ley y los profetas. ¿Cuál? Amar al prójimo haciendo por ellos lo que quisiéramos que hicieran por nosotros. El 5, ok, sí. Bueno, dice, y para que comprendamos la razón de esta frase, del que ama a su prójimo ha cumplido la ley, nos explica que esto, no cometerás adulterio, de aquí es de donde sabemos que se refiere a la ley de Moisés. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. ¿En cuáles? Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, entonces, de ahí el comentario que leímos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ya vemos el comentario posterior donde Jesús afirma que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, que de esto depende, más bien solo dice Romanos, que de esto depende la ley y los profetas, o esta es la ley y los profetas. Y que dice, podríamos decir que la carta se enfoca en los mandamientos relacionados con el prójimo, estos que menciona: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Se dice que los 4 primeros mandamientos se refieren a Dios, los otros 6 se refieren a los seres humanos, a partir de honra a tu padre y a tu madre, y todos los demás. Y los primeros, no te harás imagen ni semejanza, no la adorarás, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, los 4 primeros mandamientos se enfocan en Dios. Dice aquí, el asunto es que la carta se enfoca en los mandamientos relacionados con el prójimo, por ser el tema que está tratando. Pero este mismo cumplimiento se aplica a los mandamientos de Moisés que se refieren a Dios, es decir, a los 4 primeros mandamientos. También el que ama a Dios cumple la ley. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios no se hará una imagen, porque el que ama a Dios no se arrodillará ante imágenes, no tendrá otro Dios y no se arrodillará ante imágenes, y aprenderá a reposar en Dios, entendiendo el mandamiento del reposo de Dios. Bueno, ahora él dice, así que la carta a los Romanos concluye este tema diciendo: el amor no hace mal al prójimo. No hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Cumplimiento de la ley. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Todas estas indicaciones que forman la mente renovada tienen un propósito, es decir, todo lo que hemos visto en el capítulo 12, 13 sobre nuestra comunión son las instrucciones que conforman la mente renovada. A eso nos estamos refiriendo. Tienen un propósito. Debemos hacer esto conociendo el tiempo, que ya es hora de ¿qué? Versículo 11. De despertarse del sueño. De despertarse del sueño. Ya es hora de despertarse del sueño. Ya es hora de despertarse del sueño. Para entender a qué se refiere esta frase, nos dice: porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Ok, obviamente tenemos que entender que conforme pasa el tiempo, cada vez es más cerca nuestra salvación, porque el tiempo está avanzando, entonces lo entendemos. Pero lo que nos está llamando al aclarar esto, que obviamente se llaman verdades de perogrullo, es decir, una verdad evidente que se dice, es como cuando decimos, bueno, el capítulo 13 viene después del 12. Es una verdad, pero que se tiene que resaltar para hacer algún tipo de afirmación. Ok, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, porque si creí hace 3 años o hace 20 años, pues es obvio que está 3 o 20 años más cerca mi salvación, ¿verdad? Pero a lo que se refiere, y lo dice para enfatizar el hecho de que el tiempo está avanzando. Entonces, está avanzando el tiempo, tenemos que despertar del sueño para no desperdiciar el tiempo. Si hemos jugado con nuestra vida espiritual, si hemos perdido el tiempo como cristianos, no haciendo lo que ya sabemos que debemos hacer, no teniendo el fervor por Dios que deberíamos tener, entonces nos está diciendo es hora de despertar del sueño. Para entender, dice en Efesios 5, vamos a ver con Josué, Efesios 5, 14 al 16. Luego Abisaí, 1 Tesalonicenses 5, 6 al 8. Y luego va a ser Colosenses 3, 1.
con Natán. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto tengan cuidado con cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que, bueno, hasta el 16, ¿verdad? Sí, no, hasta el 18. No, sí, al 16, perdón, sí, hasta el 16. Sí, de hecho, porque el otro repite partes que Romanos también menciona. Dice, el punto es despiértate tú que duermes. Entonces dice, refiriéndose a este despertar del sueño, nos dice que al levantarnos de entre los muertos, ¿qué va a pasar? Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos. ¿Y qué pasará? Te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. Ok, esto lo aplica al nuevo nacimiento. Despiértate, levántate de entre los muertos. Estábamos muertos, nos levantamos, despertamos, Cristo nos alumbra. Bueno, y después dice, pero luego nos dice que tengamos cuidado como andamos, no como insensatos, sino como sabios. Ok, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces tenemos que despertarnos. Seamos ahorita de la iglesia en la cultura occidental, que le ha sobrevenido toda la seducción de la comodidad, una vida cómoda, o como leía ahí con Justo L. González, una vida muelle, se llama la vida cómoda, agradable, sin mucho esfuerzo. Y el llamado es hay que despertarse, levantarse, mirar cómo andamos, porque se van yendo los días y Cristo tiene que alumbrarnos. Tenemos que estar levantados. Por eso también en Romanos dice, ya es hora de levantarnos del sueño, ya despejarnos, dejarnos. Ahorita vamos a leer Hebreos 12, despojándonos de todo peso. Y entonces dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Esto nos explica que la vida sabia es resultado del nuevo nacimiento. Entonces ya tenemos todo para vivir una vida sabia. Tenemos que ser alumbrados por Cristo. Para eso hay que despertarnos, despejarnos de todo lo que nos está pesando. Yo sé que a veces es la comodidad también incluso de hacer la transmisión, ¿verdad? Y bueno, en la antigüedad que no había transmisiones, la gente iba a la iglesia entre semana. Pero nos vamos ajustando a esto y bueno, entiendo mucho a veces por la lluvia. Pero vamos a ver ahora 1 Tesalonicenses 5, del 6 al 8, que nos dice: Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche, duermen, y los que se emborrachan de noche, se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, somos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Ok, entonces dice que no durmamos como los demás. Esa seducción que le hace a uno decir, pues vamos a llevárnosla con calma. Ya, pues para qué tanta prisa, ¿no? Luego leo, ya mejor hoy descanso y mañana veo qué hago. Y la vida que aletargada diríamos que nos da la comodidad. No durmamos como los demás, la gente de afuera, sino que estemos alerta y seamos sobrios. Sobrio, bueno, se aplica mucho al que no toma o al que no está tomado, pero sobrio significa el que no está en excesos. Esa es la sobriedad. Algo sobrio es que no tiene excesos. Entonces ser sobrio es cuidarse de andarse siendo dominado por algo. Pues los que duermen y se emborrachan lo hacen ¿cuándo lo hacen? De noche, dice, ¿verdad? Sí.
Ok, es el 5:6. Estemos alertas porque el 7, los que duermen de noche duermen, los que se emborrachan de noche se emborrachan. Y pero nosotros somos del día. Y aquí empieza una comparación, la luz, el día. Por lo que debemos ser sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe. Y del amor. La coraza aquí es parte de no casarnos a veces con conceptos. Decimos, bueno, la coraza de justicia, aquí ahora dice que es la coraza de la fe y del amor. El punto es que nos está dando ejemplos tanto en Efesios 6 como aquí, atribuyéndole algo que nos cuida, nos protege, pero no es que sea literalmente una armadura espiritual, sino que es lo que nos guarda, nos protege, puede ser la justicia, en este caso de la fe y el amor, teniendo por casco la esperanza de la salvación. La esperanza de la salvación. Ok, estos tres pasajes, Romanos 13, Efesios 5 y 1 Tesalonicenses 5, hablan sobre la vida cristiana. Despertar es la forma en que se expone el dejar de lado la vida conforme al mundo. Es lo primero que nos dijo, no se conformen a este mundo, para vivir de acuerdo a las cosas de arriba. ¿Qué dice Colosenses 3:1? Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ok, entonces busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es vivir de acuerdo a las cosas de arriba, a lo que tiene que ver con Dios. Ahorita lo vamos a aclarar aún más, pero ya nos dio una idea. No es andar en excesos, no es andar relegando nuestra vida espiritual. Y además mirando a Cristo. Hebreos 12, a ver, vamos con Josué, Hebreos 12 del 1 al 2. Y luego va a ser Abisaí 2 Corintios 10 del 3 al 6. Hebreos 12 del 1 al 2. Por tanto, pues, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ok, nuevamente otra forma de decir levántate del sueño es despojémonos de todo peso. ¿Y cómo? Mirando a Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, en quien empieza nuestra fe y por quien se cumple nuestra fe. Bueno, entonces, esto de despertar es dejar la vida conforme al mundo para vivir de acuerdo a las cosas de arriba, mirando a Cristo. Y es que la noche, bueno, ahora volviendo a Romanos 13, perdón, nos dice, ya para terminar el capítulo 13, versículo 12, Romanos 13:12, y es que la noche está muy avanzada. Esta es una forma que usa Juan y ahora la usa Pablo. Bueno, finalmente es Dios en ambos casos. Utiliza esta comparación entre la oscuridad y el día, o la luz, la oscuridad y la luz, la noche y el día. Bueno, dice que el día está avanzado. Perdón, la noche está avanzada
y el día está cerca. ¿Ok? La noche está muy avanzada, el día está cerca. Recordemos que nosotros somos del día. Uno dice, bueno, pero a ver, ¿por qué al cristiano no todo le sale bien y el mundo cómo hace de cosas? ¿Por qué es la noche? Pero el día está cerca. Nosotros somos del día. ¿Cuándo se va a revelar que lo que creemos es correcto? Porque ahorita todavía los impíos y sobre todo ateos están blasfemando contra Dios y todo les va bien. Y como dicen, esta ironía de haber enterrado a Stephen Hawking en la abadía de Westminster, ¿no? Que era ateo y enemigo de Dios, estaba enojado con Dios, quizás entenderíamos por su enfermedad, pero un hombre que detestaba a Dios enterrado en una abadía, ¿no? Bueno, pero ¿por qué les está yendo bien a la gente del mundo? Porque la noche está avanzada, es decir, va a terminar ya pronto. Nosotros somos del día, el día está cerca. ¿Cuándo se va a revelar que somos del día y que lo que creíamos era verdad? Cuando venga el día. ¿Ok? Entonces, el día está cerca y por eso esta urgencia de despertarnos ya. Recordemos que nosotros somos del día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. Nuevamente en esta comparación que nos está haciendo, si somos del día, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y vistámonos con las armas de la luz. Entonces empezamos a vivir esta comparación. La mente renovada, que es a lo que está refiriendo todavía el pasaje, la mente renovada que va a llevar al cristiano a hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional, implica que dejemos de vivir como el mundo. Por eso nos dijo, no se amolden al mundo, que desechemos las obras de las tinieblas y nos vistamos con las armas de la luz. Y uno dice, ¿cuáles son las armas de la luz? Porque es interesante, y yo sinceramente cada que veo estos pasajes, no es que quiera estar criticando algo, pero creo que tenemos que estar remarcando algo. Cuando una iglesia renuncia a leer la palabra de Dios, está tirando por la borda las armas de la luz. Y el cristiano que no lee la palabra de Dios está haciendo a un lado las armas de la luz. Dice, andemos decentemente como de día. En el 14 vamos, ¿verdad? No nos hemos brincado nada. Ok, decentemente como de día. Y luego exhibe cosas que incluso hoy en día hasta son políticamente correctas y hasta deseables para muchos y hasta se presumen. No en orgías, borracheras, promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Esas son las obras de las tinieblas. Nosotros tenemos que dejar esto y andar decentemente. Dice, antes bien vistámonos del... Exacto, este es interesante. Vestirnos de Cristo, ¿cómo es eso? Vistámonos del Señor Jesucristo y no pensemos en proveer para las lujurias de la carne. La carne, lo terrenal, pero sus lujurias es el problema. Ok, porque tenemos un cuerpo de carne, un cuerpo humano, y nos dice, no proveamos para las lujurias, los deseos de la carne, dice la Reina Valera. Ok, vestirnos de las armas de la luz, que ahorita que lo mencionamos, ¿qué es? Bueno, vamos a ver 2 Corintios 10, del 3 al 6. Pero temo que, así como la serpiente con su... Es segunda, perdón, dije primera, es 2 Corintios. Sí, es segunda. Ok, capítulo 10. Ok. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Dios, y estando preparados para castigar toda desobediencia
cuando la obediencia de ustedes sea completa. Qué interesante que este pasaje que habla de nuestras armas, las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra contienda, habla de la razón, habla del pensamiento. Y por eso las armas de la luz tienen que ver con la palabra de Dios, porque de qué otra forma se derriban, como dice aquí, estas son armas que no son carnales, no es de ve y demándalo, no es de ve y cóbrale o golpéalo, esas no son nuestras armas, porque esas son las armas carnales. Nuestras armas, que son poderosas en Dios, lo que hacen es destruir fortalezas. ¿Fortalezas en qué sentido? Argumentos sólidos que tiene la gente, lo que está bien convencido, Dios no existe, por lo tanto cuando nos morimos no pasa, y ahí tiene su argumento, que la evolución, que todo proviene de finalmente por sí solo, etcétera, somos fruto del azar, y todo este tipo de argumentos son fortalezas que la gente tiene en su mente. Ok, bueno, las armas son poderosas en Dios, las que tenemos para destruir esas fortalezas. Y luego nos lo aclara, se refiere a pensamientos, especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Con qué nosotros vamos a derribar eso? ¿Expulsando, reprendiendo? No, instruyendo en la palabra. Y esa es la manera en que esa manera de pensar, porque este pasaje de 2 Corintios 10 no es más que otra forma de decirnos: sean transformados mediante la renovación de su mente. O sea, es decirlo en otra palabra. Por eso decimos, hoy en día cuántas iglesias están diciendo, es que no es de pensar, no es razonar, es creer y solamente aceptarlo y sentir a Dios y todo, y están echando por la borda las armas de su milicia en la palabra de Dios, y todos ellos finalmente dirán: la espada del Espíritu es la palabra. Sí, pero no la lees y no quieres ni meditarla, porque es razonarla. Meditarla es razonarla, pero la palabra dice que hay que meditarla. Bueno, por eso dice que a vestirnos de las armas de la luz es responder a cada situación de acuerdo a la palabra de Dios. Vistámonos de las armas de la luz. Ahora, este pasaje señala como lo opuesto al amor a las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas es lo que se opone al amor. Y nosotros ya no vamos a andar en las obras de las tinieblas, que termina diciendo pleitos y envidias, porque lo que debe dominar y gobernarnos es el amor. Y trabajamos para eso, para que en realidad vivamos en el amor, en la luz. Dice, así que las obras de las tinieblas, las cuales se basan en el egoísmo que se deriva del pecado. ¿Por qué? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las envidias? Del egoísmo. ¿Y qué es lo que produce el egoísmo? El pecado. Entonces, las obras de las tinieblas están basadas en el pecado. Nosotros como cristianos no podemos basar nuestras obras en el pecado. Así que vestirnos del Señor Jesucristo es vivir de acuerdo a lo que Él ha enseñado. O en otras palabras, vestirnos del Señor Jesucristo es ser transformados a su imagen, para que lo entendamos de una manera más sencilla. Finalmente, no proveer para las lujurias de la carne significa no vivir para satisfacer la vida pecaminosa. Si son las armas de la luz, tenemos que meditar respecto de nuestra propia forma de vida. Ahí es donde está la verdadera lucha del cristiano, y ahí es donde el cristiano crece. Y por esa razón la madurez proviene de estas batallas, tomando las armas de nuestra milicia o las armas de la luz, que es lo mismo. Ok, no sé si hay preguntas. ¿Queda claro entonces cómo Dios espera que nosotros vivamos? Y esto es lo que nosotros debemos de considerar, que Dios está colocando, porque después de esto, aquí en Romanos, va a continuar ya con los temas doctrinales, y hay una cuestión interesante que aprender de todo esto. Es decir, el libro, lo que me gusta a mí en la carta a los Romanos es que se lleva 11 capítulos enseñándonos sobre la salvación, y luego se lleva 5 capítulos enseñándonos sobre la madurez.
y tenemos que irlo considerando viendo desde esta perspectiva. Ok, no hay preguntas, entonces pues vamos a orar para concluir. Padre, te agradecemos tu bondad y misericordia, tu cuidado y las cosas que tú estás llevando a cabo en medio de nosotros. Sabemos, Padre, que estamos en medio de luchas y batallas y el desánimo y Padre, no dudamos nosotros que tengas una respuesta para cada una de estas luchas. Pero sabemos, Padre, que esas respuestas no se pueden ver de una manera mágica, sino que son las que tú has dejado escritas en tu palabra. Y tenemos nosotros, Padre, que meditar en tu palabra y tenemos que crecer en el entendimiento de ella, porque todo lo que hasta ahora hemos estudiado sobre la carta a los Romanos, lo hemos tomado precisamente de tu palabra. Señor, sea tu gracia sobre nuestras vidas. Sea tu bondad y misericordia en nosotros, Señor, para que cumplamos el propósito que tú tienes para nosotros, Señor, y no te apartes de nosotros, Señor. Que tu gracia y tu bondad, Señor, alumbre nuestras vidas, el entendimiento de tu palabra, nuestro conocimiento y podamos reposar en ti, Dios, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Llévanos en el hueco de tu mano y no te apartes de nosotros. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Recordamos a todos los varones, el sábado a las 8 de la noche tenemos reunión de varones, llueva, truene o relampague. Así es que les animamos y si llueve, pues vayan comprando un paraguas para que puedan estar todos. Dios les bendiga, nos despedimos todos los